Hace unos días salieron los resultados de la encuesta anual que realiza Stack Overflow. En esta encuesta se muestran las tecnologías más populares a nivel de lenguajes de programación, bases de datos, frameworks, herramientas de desarrollo y un sinfín de parámetros. Por ejemplo, podemos ver que las tecnologías más populares tienen que ver con todo el tema del ecosistema web, JavaScript, HTML, TypeScript, bases de datos como SQL o lenguajes como Python. Vemos que a pesar de que lanzan nuevas bases de datos de forma anual, las más populares siguen siendo Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, SQL Server y Redis. También habla sobre la popularidad de ciertos proveedores de servicios en la nube como AWS, Azure, Google Cloud, Firebase, Cloudflare o DigitalOcean. No es ninguna sorpresa que, por ejemplo, Node.js a nivel de framework web siga siendo uno de los más populares, así como React, jQuery, el cual es bastante impresionante también, Express, Angular, Next.js. Que, por ejemplo, Visual Studio Code sea el IDE todavía más popular actualmente junto con Visual Studio. Después ya vemos IntelliJ, Notepad++, que todavía incluso es más popular que Vim. Que incluso ya se mencionan algunas herramientas de inteligencia artificial como son ChatGPT, Google Bard, Bing, AI y herramientas de desarrollo específico como Copilot, CodeWhisperer, entre otras herramientas para autocompletar código. Sin embargo, vamos a hablar sobre específicamente esta sección en donde nos muestran aquellas tecnologías que son las mejores pagadas. Son las mejores pagadas de acuerdo a la gente que contestó, y al ser un promedio, simplemente piensa que hubo gente que contestó que ganó menos de la cifra que se muestra en esta gráfica, así como también hubo gente que contestó que ganaba más que eso. ¿Qué tanto entonces conviene aprender alguna de estas tecnologías para poder acceder a mejores ofertas laborales o mejores ingresos? Yo creo que no conviene en absoluto, y la verdad es que yo no te recomendaría especializarte en alguna de estas plataformas o lenguajes de programación, a menos que de verdad te guste muchísimo. El problema principal con estos lenguajes de programación es que pues sí, son lenguajes de programación muy poco conocidos, en donde tampoco la popularidad es mucha, y por lo tanto el número de vacantes, de empresas, de oportunidades laborales que puedes encontrar también va a ser muy pequeña. Simplemente métete a LinkedIn a buscar vacantes que pidan conocer o ser experto en SIG. Este es un lenguaje de programación de bajo nivel, y te vas a dar cuenta que probablemente a nivel local, en tu ciudad, en tu país, no existe ninguna empresa que solicite a alguien que sepa este lenguaje. Probablemente si te pones a buscar ya de forma mundial vas a encontrar algunas empresas, pero el problema de esto es que si tú te especializas en este lenguaje de programación, al final solamente vas a tener la oportunidad de aplicar a un número muy pequeño de empresas. Si no te gusta por alguna razón alguna empresa, o simplemente la experiencia ya trabajando en alguna otra no fue la de tu agrado, se reducen todavía más las oportunidades laborales a las que puedes acceder. Pongamos otro ejemplo. Aquí tenemos Erlang o Ruby, que son lenguajes que desde mi punto de vista deberían ser más populares que SIG. Sin embargo, creo que la experiencia va a ser la misma. Es decir, si buscas en tu país por empresas grandes que paguen, digamos, bien por developers que sepan estas tecnologías, vas a ver que a lo mejor de la lista vas a encontrar 2 o 3 empresas en todo tu país. Si a lo mejor te mueves a todo el continente, la lista puede incrementar a lo mejor a 10, 15 empresas, y a lo mejor a nivel mundial las mejores empresas que pagan por conocer de estos lenguajes no van a llegar ni a 50. Entonces aquí viene otro problema. Si no encuentras vacantes dentro de tu ciudad o de tu país, lo más probable es que tengas que emigrar a otro país o incluso a otro continente para poder buscar oportunidades laborales en donde te permitan acceder a estos salarios por conocer estos lenguajes de programación. Entonces esos $103,000 a lo mejor ya no se ven tan llamativos, porque entonces ya te tuviste que salir de tu casa, ya te tuviste que ir a vivir a otro país o continente, en donde si bien te van a pagar $103,000, el costo de vida a lo mejor van a ser 5 o 10 veces más de lo que estás pagando ahorita pues para vivir. Probablemente me preguntarás entonces, esta gente que contestó la encuesta, ¿cómo es que aprendió y cómo se especializó o cómo es que encontró trabajo con estos lenguajes de programación? Yo creo que en la mayoría de los casos fue algo no intencional. Es decir, a lo mejor muchos de estos developers entraron sabiendo alguna plataforma, tecnología o lenguaje de programación muy popular, y dentro de la empresa surgió una iniciativa, o simplemente son los mismos creadores de esos lenguajes los que hicieron que a su vez los developers que trabajan ahí aprendieran eso
Y entonces, pues digamos que se creó ese pequeño nicho. Honestamente creo que algunos de estos lenguajes de programación los aprendieron por la necesidad que hubo en ese momento, pero ya teniendo el conocimiento de algunas plataformas o lenguajes mucho más populares. Por ejemplo, Scala es muy popular, pero a pesar de que muchas empresas te pueden pedir ser un ingeniero que sepa Scala, también ya buscan un cierto nivel, es decir, no buscan a alguien nuevo o a alguien que sea su primer trabajo o que tenga pocos años de experiencia. Esto nos lleva a un tema en el que estos lenguajes también viven en una pequeña burbuja. ¿Qué quiere decir? Que la industria es tan pequeña para estos lenguajes que también el hecho de poder acceder a ellos sin tener una experiencia previa o sin conocer completamente las empresas o haber trabajado anteriormente en alguna de ellas, hace que ellas mismas te restrinjan ese mismo acceso. Por lo tanto, va a ser siempre más probable que contraten a alguien que ya trabajó en la empresa, que también ya conocen, que sabe que manejan ingenieros de software en Lisp, en vez de aceptar a alguien que a lo mejor viene de un entorno más de tecnologías populares o que a lo mejor está aplicando para su primer trabajo utilizando Lisp. Creo que ese tipo de candidatos son los que menos se están buscando. Por lo tanto, al final llegamos al mismo resultado. Se está achicando ese nicho cada vez más. Y si pensamos que también las empresas invierten mucho dinero en probar ciertas tecnologías y dependiendo de su éxito o fracaso es que migran a unas más populares o se mantienen con las mismas, podríamos entonces teorizar que incluso cada lenguaje de programación lleva consigo su propio nicho y que el estar saltando de uno a otro es prácticamente imposible. Entonces, con todo esto, si yo me fuera a graduar de la escuela y estuviera buscando mi primer trabajo, créeme que estos lenguajes de programación serían los últimos que yo elegiría. Prefiero antes aplicar para un lenguaje o alguna plataforma que es mucho más popular, en donde si bien existe a lo mejor una saturación de demanda versus oferta, aún así yo me puedo especializar o tener más conocimientos que la mayoría o el promedio de los developers para poder acceder a un sueldo que a lo mejor, si bien no va a ser de $103,000 anuales, podría ser algo parecido o simplemente lo que cumpla con mis expectativas para tener, pues digamos, un nivel de vida bastante aceptable. Pero bueno, devs, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de estos lenguajes de programación? ¿Por qué creen que las empresas paguen mucho por gente que conozca de estos lenguajes? ¿Creen que nada más es para mantener ciertas aplicaciones? ¿Creen que a lo mejor es algo momentáneo o son trabajos que de alguna forma los podríamos ver como temporales? O a lo mejor sí existe una industria totalmente alejada a lo que conocemos nosotros, en donde se olvidan de las plataformas populares y deciden hacer pruebas o adoptar tecnologías como estas a cambio de pagarle más a su gente. En fin, me gustaría saber sus comentarios, sus dudas, qué les pareció, etcétera. Muchísimas gracias por llegar al final del video. Los invito a que dejen su like si les pareció interesante el contenido de este video. También los invito a que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube recomiende este video a más developers. Y pues nada, devs, eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias por el apoyo y si no hay nada más, nos vemos la próxima.